Hola amigo y hermano, bendiciones. Le hablo desde el canal La Pura Verdad. Hoy voy a estar entregando una disertación de las evidencias que estamos en los últimos días. Cuando hablo de los últimos días es que estamos en el preámbulo ya del cumplimiento para cerrar las profecías antes de la segunda venida de Cristo. Y esto porque la Biblia habla de los postreros tiempos. Claro, yo lo entiendo como escatólogo, como teólogo, lo entiendo que habla de los postreros tiempos, de los tiempos finales, pero las profecías a las que voy a hacer alusión son profecías que ya están por abrir la semana 70 de Daniel. Ya esto es como el sprint final y hay mucha gente estudiosa que le gustaría saber esto, gente también que está preocupada y gente curiosa que está preocupada por qué va a suceder, en qué tiempo estamos. Y entonces por eso fue que me llegó este tema y lo estoy compartiendo con todos los amigos y los hermanos desde este canal. Y el primer punto que voy a tratar es el tema de la apostasía. Y está en segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo del uno perdón, al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Aquí está hablando del día del Señor, que es otra cosa. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese día del Señor son los juicios de Dios y todo lo que viene al fin del siglo, pero como preámbulo para que se manifieste el anticristo, está profetizando aquí de que no se va a manifestar este hombre de pecado, este hijo de perdición, hasta que no venga esta apostasía. Esta apostasía es una apostasía sin precedentes. Yo la he distribuido en dos partes, la apostasía del mundo y la apostasía de la iglesia cristiana, que es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Y en ese tiempo estamos viendo una apostasía en el mundo, una rebeldía contra Dios. La palabra apostasía viene de la palabra griega apóstafa, que es rebeldía contra la verdad, apartarse de la verdad, rebeldía contra Dios, apartarse de Dios. Entonces, mucha gente que tiene una rebeldía hacia el mensaje de Dios y a la obra de salvación a través de Jesucristo. Y muchos de ellos a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, dice la escritura. Una generación de antivalores. Es doloroso decirlo, pero es cierto. Es una generación donde los valores los va dictando la imaginación, ni siquiera la ciencia, ni siquiera algo objetivo, sino el deseo que tienen las personas y eso va dictando, aunque el asunto vaya contra natura. Es un mundo pervertido, haciendo actos contra naturaleza y a esto yo le llamo el misterio de iniquidad que dijo el apóstol Pablo que ya estaba en acción, preparando todo para que el anticristo se manifieste. Y es aquí donde yo quiero leerles una porción que habla Romanos capítulo 1, porque todos sabemos de que Dios se ha manifestado o se ha revelado de tres maneras específicas. Uno, a través de la creación, que la creación, el orden, el diseño, todo lo que creó la tierra es una evidencia de que Dios existe, de que es su poder, su grandeza. Y también la otra manera en que Dios se ha manifestado es a través de la obra de Jesucristo, la obra redentora de Jesús. Y la tercera manera es a través de la palabra de Dios, que hay algunas personas que yo he escuchado que son filósofos, que son rabinos o algunos estudiosos que quieren dar temas por redes sociales o por medios de comunicación y tuercen las escrituras y es falta de entendimiento, de conocer verdaderamente lo que es la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia dice aquí en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y dice, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre. Y sigue diciendo algo que me impresiona y quiero llamar la atención. Por lo cual Dios los entregó. Y esta frase, Dios los entregó, lo que nos da a entender es que Dios quitó el freno. Dios permitió que se entregaran al desorden ya porque Él los ha venido advirtiendo, pero quitó el freno moral y esta generación, que ahora lo vamos a ver más adelante, ha caído en una apostasía general. Y dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y ellos han cambiado el uso natural de las cosas. Bueno, yo a esto le llamo el misterio de iniquidad que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3, que ya está en acción. Y entonces esto es una de las evidencias de que estamos a un paso de que se manifieste el anticristo, porque esto es una plataforma directa, cultural, ambiental, social, para que el anticristo encuentre el caldo de cultivo para llevar a cabo su objetivo. Es una sociedad sin freno y es tremendo, ¿verdad? Porque ve uno una sociedad ni siquiera ya relativista, ¿verdad? Sino una sociedad sin valores, sin principios. Cada cual hace lo que le da la gana. Y la otra apostasía que ya tiene que ver con nosotros, los que declaramos la fe cristiana, es la apostasía de la iglesia. Esta significa negar la fe, apartarse de Dios y de su palabra. La Biblia nos advierte, en 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, eso de que algunos apostatarán, está hablando de que algunos van a negar la fe, la pureza de las doctrinas que nos enseña la Biblia, de la obra redentora, la ortodoxia. Y entonces se salen en una herejía. Por ejemplo, yo he visto gente últimamente con herejías de que Jesús no es Dios. Yo sé que eso se dio en el arrianismo, Pelagio y otros de principios del primer siglo de la iglesia, pero están volviendo gente diciendo que Jesús no es Dios, además de algunas sectas que ya conocemos y otros. Escuché a alguien denominado apóstol, ¿verdad? Que dice que el Espíritu Santo es una mujer. O sea, cuando uno dice, yo no sé si es que no conocen la palabra, no la estudian, ¿verdad? Pero es algo tremendo y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, nos advierte en el capítulo 2, dice en el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, oiga, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oiga, esto es lo terrible, amigo, hermano, tenga cuidado, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces se encuentra uno con gente con unas herejías, bueno, como decía mi abuelita, que se para el sol a verlos. Y otros que están enseñando que el pecado original de Adán y Eva fue que no diezmaron. Hágame el favor, o sea, tenemos que ser serios en el estudio de la escritura. Y otro teólogo que, entre comillas, que estaba escuchando, dice que el pecado de Adán y Eva fue que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Imagínese usted. Ahora, lo más terrible es de que cuando usted lee Génesis capítulo 3 y ve el pecado que cometió Eva por engaño,
de Satanás a través de la serpiente, se da cuenta que también Adán, o sea, que también Adán cayó con la serpiente. No tiene ni pies ni cabeza, doctrinas, herejías, ángeles, dicen algunos, que tuvieron relaciones sexuales con los seres humanos. Y claro, esto no tiene ningún sustento bíblico, solo hay un pasaje oscuro y tenemos que interpretarlo a la luz de toda la escritura y a lo que dijo Jesucristo también acerca de la vida en el cielo y cómo eran los ángeles, seres asexuales. Ahora, gente volviendo a los rudimentos. Hay movimientos que están tratando de jalar a la iglesia cristiana en su ortodoxia, en las bases de la salvación, tratando de jalarla para otra vez volver a vivir la ley mosaica y guardando el día de reposo, circuncidándose. Entonces se da cuenta uno de que todas estas herejías que están entrando en la iglesia cristiana, dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, dice la Biblia, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea que esta gente son gente que de una u otra manera ha tratado de meter herejías en la iglesia cristiana y algunos cristianos se han dejado mover por estas corrientes. Por eso es que el Señor está levantando ministerios y yo siento de parte de Dios decir a todo el que me está escuchando que estas herejías, digamos, lo que es el sincretismo religioso, doctrinal que está entrando y está bombardeando los principios de la iglesia cristiana, debemos de mantener, estudiar la palabra, conocerla bien y saber en qué tiempo estamos viviendo. Hay doctrinas que son doctrinas hasta de demonios, culto a los ángeles. Por allá salió una señora diciendo de que había que dar culto a los ángeles y usted revisa toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, se da cuenta que los ángeles no admiten adoración, que los ángeles nunca admiten ninguna petición, a ellos no se les puede hacer peticiones de oración, ni tampoco mandársele a hacer cosas porque es Dios. Cuando algún ángel ha intervenido en la historia o algún arcángel, es porque Dios le ha dado la orden, son ministros en favor de Dios, pero vemos estas herejías y estas doctrinas de demonios, cómo han entrado a la iglesia. Gente acostándose en las tumbas de grandes hombres de Dios que han existido en historia, que ya están muertos, y hay algunos que se declaran ministros y que dicen que tuvieron la revelación de ir y acostarse encima de estas tumbas para recibir unción y que ellos le traspasen el poder que ellos tuvieron. Algunos van a las tumbas de estos hombres para tener poder. Bueno, es algo consultando a los muertos que prohíbe la palabra del Señor, que otra gente viajando, dice que ellos hacen viajes al Hades, no digo al infierno porque el infierno está al final, pero que hacen viajes al Hades para arrebatarle las almas que están ahí a Satanás. Ya el que murió está establecido por Dios en Hebreos 9:27, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya nadie puede sacarlo de ningún lugar. Ojalá que las personas que me están escuchando, amigos, hermanos, puedan tomar una decisión a tiempo, pero ya una vez que uno muere, entonces ya no. Eso es otro estudio que voy a dar en otra ocasión. Pero hay gente que dice esto y otra doctrina satánica que está predicando de que somos dioses. Sí, la escritura dice en algunos lados que somos dioses, pero cuando usted lee el contexto de estos pasajes se da cuenta de que está hablando en el sentido como representantes de Dios, en el sentido de predicar el evangelio, de aconsejar, de dar la palabra. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando se habla vosotros dioses sois, en uno de los salmos, lo que está hablando es de los jueces de Israel, que Dios los puso en representación para que ellos juzgaran al pueblo. Y cuando le dice a Aarón a Moisés que Aarón lo constituye por Dios, ¿verdad? Ante Faraón, para que Moisés le dé el mensaje y Aarón se lo comunique a Faraón, lo que está hablando es sencillamente un interlocutor y que lo va a representar como un embajador, pero no es que somos dioses.
Eso es un enoteísmo que nosotros no podemos darnos el lujo de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay un solo Dios. Usted lo cree, un solo Dios verdadero, creador. Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y en toda la Biblia Dios se decanta, se manifiesta, se expresa como un solo Dios, obviamente manifestado en tres personas distintas con la misma esencia divina. Ahora, también hay doctrinas humanistas que se han metido a la iglesia, como el positivismo, gente declarando que le va a ir bien y creen que por hacer una declaración, por ser positivos y cuando las cosas le van mal, entonces se desanima. Pero es que nosotros no vivimos por la confesión positiva. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es confesar la palabra, pero para nosotros apropiarnos de ella y vivir en la palabra y declarar lo que el Señor nos promete o nos habla en la palabra. Pero eso de positivismo, nosotros no lo practicamos. Nosotros lo que vivimos es una vida de fe confiando en la soberanía divina y en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Otros que declaran éxito humano y que se decantan por el asunto de ser motivadores para que la iglesia alcance éxito. En realidad, yo digo que el fracaso más grande que un hombre puede tener es tener éxito de una manera equivocada. Así es que lo que la gente llama éxito muchas veces no es éxito. Éxito es hacer la voluntad de Dios, mi amigo y mi hermano que me está escuchando. Bueno, este primer punto de apostasía, que se ha infiltrado en una iglesia y lamentablemente usted ve en programas y escucha y también yo he sido testigo de cultos y prácticas que van, o sea, rayan en lo ridículo, y en lo carnal, y usted ve cosas que se hacen en algunos cultos que dice usted, ¿cómo es posible que esta gente ande detrás de esos hombres que se paran ahí, dicen que son predicadores, que son evangelistas y cometen estas atrocidades, ¿verdad? Estos abusos, estas manipulaciones. Y estamos hablando también de la teología o yo no le llamo teología, le llamo abuso de prosperidad que se ha metido en la iglesia, una mala interpretación de la escritura. Y entonces todas estas herejías parte de lo que el apóstol Pablo llama la apostasía de la iglesia. En los últimos tiempos muchos o algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Y es algo lamentable. El otro punto que quiero tocarles es la agenda globalista. Y vamos a ir, si usted me está siguiendo, en segunda Tesalonicenses capítulo 2 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad es una unión de pensamiento donde organizaciones se han unido, altos personajes que están detrás del escenario, moviendo los hilos de la sociedad moderna, del mundo moderno, para hacer una agenda globalista y prepararle toda la plataforma a este ser que nuevamente le digo, llamamos la bestia o el anticristo. Es un sistema mundial, esta agenda globalista de engaños que se han concertado para llevar al ser humano a una destrucción. La agenda globalista lo que presenta es una filosofía de vida que aparentemente nos beneficia y nos conviene a todo el mundo aceptar, pero que detrás de todo esto se aprovechan con astucia el error y el engaño y usan personas y organizaciones para cumplir sus propósitos malévolos. Así es que donde hay un hilo conductor, mi amigo y mi hermano, que va guiando a la gente para abrirse a toda práctica e ideología que atenta contra la soberanía de cada país. Ellos lo que quieren es controlar a nivel mundial todas las políticas internas de los países y robar esa soberanía y entonces comenzar a infiltrarla a través de la educación, a través de las ideologías, a través de los grupos activistas, a través de diferentes
medios que utilizan de comunicación y también a través de políticas económicas que supuestamente son parte de los derechos humanos, dicen ellos, pero dañan a la mayoría con los intereses de minorías que están pervertidas y que reclaman sus derechos que no son derechos. Como por ejemplo, atentan contra la libertad de culto. Ya hay países donde no hay libertad de culto. Ya hay países que tal vez no lo declaran legalmente, pero que están reprimiendo, incluso algunos ministros ya han sufrido cierres de iglesias y persecuciones. Las primeras lluvias de esta tormenta, digámoslo así, de la agenda global se está manifestando y también atentan contra la naturaleza de la familia, aquella familia que la Biblia establece como un modelo. Y la Biblia nos da todo el diseño familiar, pero ellos atentan donde también aprueban prácticas antinaturales y cómo atentan contra los movimientos o los pensamientos y el fundamento pro vida y comienzan a legalizar prácticas como el aborto, la ideología de género, feminismo, desde una lucha y confrontación de sexos. Todo esto, según ellos, en pro de la inclusión, pero todo apunta al objetivo de establecer un gobierno mundial y controlar desde su perspectiva todos los países, todo, hacer una sola agenda global. Y claro, las consecuencias de ese engaño, dice en segunda Tesalonicenses capítulo 2 aquí en el versículo 9 y 10 oiga lo que dice, qué tremendo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y está hablando del anticristo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y habla de este tiempo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, la sociedad, mucha gente se ha tragado la mentira, no dice las mentiras, porque es algo, una confabulación que se ha unido y han creído la mentira. Y la iglesia no escapa a esa apostasía, a esa agenda global que se está dando para dañar al ser humano. Así es que esto es una de las evidencias que estamos en los últimos tiempos y otra de las evidencias es que estamos en tiempos peligrosos. Y usted dice, bueno, tal vez esto ya se ha predicado, pero hermano, la palabra peligrosos ahí es salvajes. Vamos a ir a segunda de Timoteo, en el capítulo 3 aquí en el versículo 1 le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y usted sigue leyendo una serie de características, ¿verdad? Y todo esto que habla aquí de tiempos peligrosos, se da cuenta usted que esas características que habla ahí son 18 características que van a, digamos, un perfil que van a mostrar cuál es el hombre de estos últimos días, de estos postreros tiempos, el carácter de estos hombres, y son 18 características. Y yo no quiero entrar en numerología, pero 18 dividido entre 3, 6, 6, 6. Es la máxima imperfección del ser humano manifestada. Entonces, esto que la Biblia habla de tiempos peligrosos, son tiempos salvajes. Son tiempos donde se va a manifestar una violencia extrema, una corrupción extrema. Y Jesús habló en Mateo capítulo 24. Permítame leérselo aquí en este momento. Mateo capítulo 24. ¿Ah? A leer Mateo capítulo 24. Y Jesús habló acerca de los últimos tiempos. Pero ya estamos hablando de esto de los últimos días que le voy a hablar ahora. Mateo capítulo 24, en el versículo
36. Dice la escritura de la siguiente manera. Oiga qué tremendo. Mateo 24, verso 36. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando del arrebatamiento. Más, como en los días de Noé, y será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando habla aquí como en los días de Noé, y cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que los días de Noé fueron días tremendos de tanta corrupción. Toda la raza humana se había corrompido, con excepción de Noé, que era un varón justo, y a través de él Dios va a hacer una obra de volver a generar o de volver a recrear la generación, porque estaba tan corrompida. Vamos a leerlo aquí en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, nos habla la escritura de cuál era el perfil que tenía esta humanidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dice que Jehová se arrepintió, ve hasta dónde llegó el asunto de haber creado, le dolió en su corazón de haber hecho al hombre y haberlo puesto en la tierra. Entonces él decidió que iba a raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Y dice aquí en el versículo 11, aquí mismo en Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea que estos eran unos días donde ya no había discernimiento, ya no había temor de Dios, ya no habían valores, y apenas tenía 2000 años de haber creado Dios al hombre, y cómo la raza humana se degenera, ¿verdad? Cómo se inclina al mal, cómo buscan hacer lo que no es de Dios, rebelarse contra la voluntad del Señor. Y encontramos aquí eh, que también dijo Jesucristo que no solamente como en los días de Noé, sino como en los días de Lot, había una perversión sexual tremenda ahí en Sodoma, y la Biblia habla de esto en Génesis 13:13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Ya desde ahí venía anunciando Dios la maldad de Sodoma y Gomorra. Y compara estos tiempos a aquellos tiempos para hablar de los tiempos finales. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. La humanidad se ha corrompido. Ya es muy difícil encontrar valores en las personas, encontrar principios, encontrar temor de Dios. Y la Biblia nos dice que será un tiempo de violencia, y estamos viendo que se ha potencializado la violencia. Estoy hablando del terrorismo, ni para qué hablar de la inseguridad que hay, y es a nivel mundial. La corrupción. Estamos hablando de las pandemias. Ya vemos lo que acabamos de pasar con el COVID-19, o estamos pasando, ¿verdad? Porque, bueno, algunos fabricaron este virus. Bueno, ¿para qué? O sea, tiene que ser una mente muy perversa, ¿verdad? Para que cree algo así. Exterminación de seres humanos. Estamos hablando también de aborto, de maldad, de narcotráfico, de asesinatos, homicidios. Todo esto es lo que está reinando en este tiempo. Es una sociedad, y yo no soy fatalista, es realista de lo que estamos viviendo en esta sociedad. Génesis capítulo 18, en el verso 20, dice que Sodoma y Gomorra, el clamor de ellos era tanto que el clamor de Sodoma y Gomorra, o contra ellos, había subido hasta la presencia de Dios.
y dice que aumentaba más y más. Génesis 18:20. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, desde el más joven hasta el más viejo, se habían pervertido. O sea, es una multiplicación exponencial de la maldad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Todo esto es la plataforma para que se manifieste el anticristo. Bueno, voy a dejar esta primera parte aquí y voy a hacer otra entrega próximamente. Estamos en los últimos días y voy a estar hablando de estas señales para que las personas, los amigos, los hermanos que están interesados en ubicarse, ya no son postreros tiempos, son últimos días. Y estamos en esa antesala y ya el Señor está por venir y ya los juicios de Dios están por derramarse sobre la tierra. Y entonces, por eso es que yo estoy hablando de escatología y tengo otros temas que usted puede consultar en otros videos, ¿verdad? Que son muy importantes para que nos ubiquemos en los tiempos que estamos viviendo. Así es que ha sido un placer llegar hasta ustedes mediante este canal, La Pura Verdad, y que cada día usted pueda eh, crecer en su persona como ser humano y acercarse a Dios y buscarle con todo su corazón, porque estamos viviendo los últimos días. Dios te bendiga más.